Bienvenidos a la segunda emisión del programa Ser Maestros, Historias de la Identidad Profesional. Este segundo programa retoma del primero la entrevista con la maestra Graciela González de Tapia. En este programa abordaremos el pensamiento y la obra pedagógica de la maestra Graciela. En este punto abordamos precisamente el título Cómo dar la palabra al niño para nombrar nuestra segunda emisión. Cómo dar la palabra al niño es una de las obras de Graciela que tuvo un impacto muy importante en México porque permitió la difusión de la pedagogía Freinet. Quisiéramos iniciar esta emisión hablando del trabajo que se desarrolla en la Escuela Manuel Bartolomé Cosío, escuela que está por cumplir 50 años, en donde se ha podido llevar a cabo esta experiencia pedagógica. Graciela, bienvenida a este segundo programa. Y bueno, vamos a iniciar precisamente retomando la Escuela Manuel Bartolomé Cosío. Habíamos comentado que esta escuela se fundó en el año de 1964 y que estuvo en varios locales hasta que en el año de 1975 pudo construirse el espacio que hasta el día de hoy se viene ocupando. Y ello es importante mencionar porque el hecho de tener una escuela construida con ciertos lineamientos propios que nos permiten desarrollar la propuesta pedagógica de la pedagogía Freinet por un lado, pero también la propuesta pedagógica que desarrolla José de Tapia Bujalance y la maestra Graciela de Tapia con la colaboración y el esfuerzo de otros maestros que laboran en la misma escuela. Graciela. Así es. Nosotros, cuando pudimos tener el edificio que ocupamos ahora en la delegación Tlalpan, verdaderamente nos quitamos una de las grandes preocupaciones que tuvimos anteriormente, de instalarnos en casas particulares adaptadas para escuela. En realidad, bien dice el dicho que no hay quinto malo, porque este local que tenemos ahora es el quinto y último y definitivo que ocupará la escuela mientras exista. La construcción fue absolutamente maravillosa y es producto solamente del gran entusiasmo y gran cariño que había propiciado la escuela en sus alumnos y en los padres de sus alumnos, porque prácticamente la construcción de la escuela quedó en manos de los padres de familia. Y no fue pidiendo cuotas extras, ni donativos, ni estas cosas que suelen utilizarse en las escuelas. Porque cuando mi marido, el maestro Pepe Tapia, dijo, ya tenemos terreno, pero no tenemos dinero, regresen el terreno. Jamás se le ocurrió, ni de chiste, pedir un centavo extra, ni cuotas, ni bonos, ni nada. Y los padres respondieron diciendo, vamos a construirla entre todas, y haciendo donativos sobre todo en especie. Un ingeniero decía, cuando la escuela exista, yo la voy a pintar toda. Y un padre carpintero decía, bueno, yo puedo dar pizarrones. En esta forma fue como se construyó la escuela. Cada quien dando lo que tenía, poniendo a su disposición lo que tenía. El negro Ojeda, que en paz descanse, tú lo recordarás, era padre de familia en la escuela y dijo, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Regalo un concierto. Y Lina Güemes, que es antropóloga, o no lo sé ahora, trabajaba en el castillo de Chapultepec y dijo, conseguimos el alcázar del castillo para el concierto del negro. Es decir, que la colaboración era en todos los sentidos. Y por supuesto que con el dinero recabado teníamos efectivo para seguir construyendo la escuela. Fue verdaderamente maravilloso, ¿no? Al final todos estábamos exhaustos. La escuela había puesto el poco dinero que tenía, pero hasta el último centavo. Y los padres habían puesto los recursos que estaban a su alcance. Y en un determinado momento teníamos que terminar. Pepe pidió dinero prestado a los padres, nunca regalado. Les prometió que les pagaría sus préstamos
cuando dejara de pagar renta por la casa que ocupábamos en ese momento, ¿no? Entonces, fue precioso porque de 3,000, de 5,000, de 7,000 pesos llegaron los dineros para el último momento de construcción. Y en un año de estar habitando ya esta escuela, Pepe liquidó todos sus préstamos. Fue verdaderamente un esfuerzo maravilloso de todos, pero lo más conmovedor, Marco, los chiquitos que... No lo puedo decir sin emocionarme. Sí, recuerdo esa anécdota que llegaban con sus alcancías. Ten, Pepe, para la escuela. Sí, yo creo que aquí es importante resaltar. Eso fue muy, muy emotivo. Punto. Claro, porque nos lleva a preguntarnos qué es lo que hacía que los padres de familia, que los niños estuvieran tan entusiasmados en construir la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi primer meta, la mía, por encima de todo, fue permitirme y hacer todo lo conducente a que los niños fueran felices en la escuela. A que los niños disfrutaran su infancia aprendiendo con alegría todos y cada uno de los días de escuela. Sí. Oye, Chela, y aprovechando sobre este punto, hay toda una trayectoria tuya que te permitió conocer a otros maestros, trabajar. Bueno, la experiencia de Francia fue importante en tu vida, conocer maestros franceses que trabajan la pedagogía Freinet, pero especialmente Patricio Redondo y la Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla, Veracruz, primera escuela que en México se practica esta pedagogía, y que tú fuiste a verlo al menos. Yo fui a ver a Patricia y estuve muchos días. Y en diferentes momentos, en el transcurso de los años 56 al 60, estuve yendo a la escuela, viendo trabajar a Patricio, que tenía una presencia increíble frente a los niños, con esta forma de dialogar la clase. Estos maestros no daban clase, permitían que los niños dieran clase. Te voy a tratar de explicar la diferencia. Un maestro, como todos, dice, hoy vamos a estudiar un libro. ¿Qué es un libro? Es un instrumento que nos permite, a través de sus páginas, aprender cosas, etcétera, etcétera. Y da la clase del libro. Estos maestros no. ¿Qué es esto? Y los chiquillos, un libro. Ah, sí. ¿Y qué es un libro? Pues tiene hojas. ¿Y las hojas qué? ¿Están en blanco? No, tiene escrito. ¿Y eso para qué sirve? Pues para aprender. Entonces, este diálogo establecido de los maestros con los niños es el principio fundamental. Esta especie de clase dialogada es el principio fundamental de echar a andar este motorcito infantil, su cerebrito, y los hace pensar, y los hace expresarse, y vuelta a pensar, y vuelta a expresar. Esta es una aportación pedagógica, podríamos retomar, del maestro Patricio Redondo, pero también de José de Tapia. De los maestros que formaron la cooperativa Freinet española, y que la guerra civil destruyó, por supuesto. Ellos tenían un grupo, se llamaba Batec, que en catalán quiere decir latido, y se reunían a discutir las mejores formas de educar a los niños. Eran muy activos estos maestros, y nos tocó en suerte que en el exilio vinieran a México Patricio y José de Tapia, porque fueron los dos maestros que introdujeron la técnica Freinet en los pueblos de Lérida, en España. Quien fue invitado directamente por don Herminio Almendros para, a partir de sus experiencias, escribir el libro La imprenta en la escuela, fue José de Tapia. Y José de Tapia invitó a su predilecto amigo, Patricio Redondo, y entre los dos empezaron esta aventura
Y se enamoraron de la técnica, no pudieron dejar de ser más que maestros frenetistas. Y bueno, Patricio tuvo la oportunidad de crear la escuela en San Andrés Tuxtla, Pepe no. Pepe tuvo que hacer muchas otras cosas, trabajar como maestro en el Instituto Indigenista, ser contador, en fin. Y solamente al retomar la Manuel Bartolomé Cosío, volvió a ser el gran maestro que era. Y que gracias a su presencia en la escuela, inmediatamente pudimos tener alumnos que mantuvieran la escuela, porque nosotros no teníamos ningún capital de apoyo, ¿no? Sí. Retomo este asunto de la clase dialogada, porque comentas que observaste a trabajar a Patricio Redondo y que tenía esta cualidad de no dar la clase, vamos a llamarle, sino que la clase es con los propios niños. Muy al principio de la mayéutica socrática, por cierto. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Igual que Sócrates, decían que los niños saben todo, que lo único que hay que hacer es organizar ese conocimiento dentro de su pensamiento. Pero se habla tanto de constructivismo y de todo esto. Es la forma de construir realmente el conocimiento de los niños, motivarlos a que se interesen y a que investiguen también por su cuenta. Entonces, la clase dialogada da pie a eso. Decía Julio Chigo, el maestro que llevó la dirección de la Freiné a la muerte de Patricio, que el mejor maestro es el que dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y deja que los niños hablen. Y esta es la forma de dar la palabra al niño. Y de ahí surge precisamente de cómo dar la palabra al niño, que es el título de uno de los textos que tú te encargaste de difundir en México, precisamente con el libro de la imprenta en la escuela de Herminio Almendra. Exactamente, cuando a mí me invitaron a esta colección, me invitaron a participar en esta colección de Sepp Caballito, y era una colección de antologías. Entonces, cuando me invitaron a mí, yo dije sí, porque tengo un libro, que era el libro de Herminio Almendros, de la imprenta en la escuela. Y de ese libro, y otro de Lise Frenet, sobre el papel de los padres y el papel de los niños, se hizo esta antología. Y le pusimos así, cómo dar la palabra al niño. Porque fundamentalmente, eso es lo que quiere decir Freinet con su técnica, con su imprenta escolar, con su trabajo cooperativo y con todas sus formas de expresarse y dejar y permitir que los niños se expresen en la escuela. Aquí estamos platicando sobre esta experiencia, pero hay un comentario que haces en la introducción de cómo dar la palabra al niño, que también es una cualidad de esta propuesta pedagógica. Dices que no solamente es necesario conocer la técnica a través de sus textos, sino también de la observación directa. Bueno, esa es una cuestión mía personalmente. Yo considero que más que leer textos, lo que permite a un maestro aprender es observar al maestro que sabe. Es la mejor posibilidad de hacer de él un docente. Permitirle observar las técnicas de los otros. Por cierto, en el libro hay una invitación, supongo que se sigue manteniendo después de tantos años de haber publicado el texto. La invitación dice, si usted desea conocer libros de vida o el trabajo con la imprenta, lo invitamos a visitar tal y tal escuelas, entre ellas la última, por cierto, es la Manuel Bartolomé Cosío. La nuestra, porque tiene ya mucho tiempo de establecida y bueno, las escuelas, unas se han creado y han desaparecido, otras ahí van. Pero lo que sí es definitivo es que en la nuestra nosotros sí sabemos qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Y tiene características que, se pueden decir en 3 palabras, ¿no? Es decir, a los niños no les enseñamos
permitimos que ellos aprendan, a ver si se siente la diferencia. Permitimos, les damos las herramientas para que ellos aprendan por su cuenta. Y los niños dicen, hemos aprendido muchísimo y además es divertidísimo. Son palabras de los niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, a los niños normalmente en las escuelas los ponen a escuchar, nosotros los ponemos a hablar. Los ponen a repetir, nosotros los ponemos a crear. Les dan las cosas para que las obedezcan, nosotros les pedimos que ellos decidan cómo han de ser. Esa es la diferencia fundamental. Y muchas veces cuando se ha pensado que se está haciendo escuela nueva, pero si el tema está dado por el maestro, los términos de trabajo están dados por el maestro, y los niños tienen que hacer lo que dice el maestro, eso no es escuela activa. Ni es técnica Freinet, ni es trabajar con libertad. La escuela tiene que ser de tal suerte que permita que los niños desarrollen una absoluta autonomía. Lo que nosotros nos planteamos en la escuela es que los niños sean autodidactas, que tengan capacidad para hacerlo y la adquieren, que se autodeterminen, que sepan exactamente qué les gusta, qué quieren hacer, cómo lo van a hacer, y también que se autocontengan. La autocontención es una parte muy importante en nuestro trabajo escolar, que los niños sepan trabajar con orden, hacerse respetar y respetar a los demás, y que haya una armonía de trabajo continuada. Con esta explicación que nos das, uno comprende que uno de los objetivos esenciales es lograr sujetos autónomos. Absolutamente. Pero no solamente autónomos, sino autónomos con una cultura personal fuerte y que además, bueno, las dos palabras que se oyen más en la escuela, sean responsables y sean respetuosos. Y todavía los que oían al viejo maestro Pepe lo repiten como él: responsabilidad. Los maestros que van a la escuela no tienen más remedio que aprender a ser muy responsables. Y es mucho más difícil dejar de trabajar a los niños bajo la orientación del maestro que darles clasecita preparada día con día. Eso no tiene ningún chiste. Implica toda una habilidad especial el ser docente de esta manera. Implica habilidades que se adquieren. Comentabas la autonomía, pero agregaría... Pero lo que se necesita fundamentalmente es amar el oficio de maestro. Eso es lo que es fundamental. Como escribe ahora la maestra Claudia para el libro de los 50 años, ir a la escuela. ¡Qué felicidad ir a la escuela! ¡Qué felicidad día a día convivir con estas criaturas de 5 años! Nutrirse de su energía, de su palabra, de sus risas. Si no tienes eso dentro de ti, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Me recuerda aquella frase de José Martí que bien queda para este caso: los niños nacen para ser felices. Los niños nacen para ser felices. Y pueden ser felices en la escuela. Absolutamente los niños pueden ser felices en la escuela. Cuando el maestro se despoja de esa actitud rimbombante de pensar que él sabe todo y los niños no saben nada. Y menos en esta época. Los niños son capaces de enseñarle al maestro todo lo que no sabe. Y un maestro, si tiene dignidad, quiere dejar de sentirse ignorante y aprender al parejo con ellos. Un buen maestro dice: aprendí de los niños.
Y claro, en la escuela uno de nuestros lemas es aprendemos todos, de todos, todo el tiempo. Entonces, es una circunstancia que sobrepasa la mera teoría pedagógica. Hay escuelitas que porque tienen una publicación escrita o porque los niños escriben libremente, ya se dicen técnica Freinet. No, eso es una herramienta de la técnica Freinet. La filosofía de Freinet va mucho más allá. Y ya en un momento dado, yo no sé la filosofía o el modo de quién es. Porque cuando decimos los métodos naturales de Celestin Freinet, y que los niños aprendan a leer y escribir simplemente como aprendieron a hablar, escuchando, observando y elaborando y analizando por ellos mismos. Y claro que aprenden, pero como lo hacía José de Tapia, yo me pregunto, ¿por qué da unas clases maravillosas a los niños? En el sentido de hacerlos hablar y pensar y discutir todo el santísimo tiempo. Oye, Chela, y precisamente de esto, porque hemos recorrido sobre la clase dialogada, sobre la autonomía en la escuela, hemos hablado también sobre el tema de la expresión, y sobre ese punto me gustaría que pudiéramos comentar sobre la libre expresión, que va ligada mucho con esta experiencia que comentas del método natural, que es otra de las cualidades, de las características de la pedagogía Freire. No diríamos el método natural, sino los métodos naturales. Los métodos naturales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es apoyar el conocimiento en las posibilidades de vida y en la vida diaria y en la posibilidad vivencial de que los niños aprendan al mismo tiempo que resuelven sus problemas de la vida diaria. La matemática viva que propiciaba Freinet era resolver los problemas matemáticos no inventados aparte, sino lo que la escuela nos propicia o nos propone, o los que tenemos oportunidad de inventar a partir de las actividades de los niños. Por eso utilizas el término los métodos naturales, porque además van ligados con la experiencia de vida. Igual el texto libre, creo que otra de sus características es ella, va narrando lo que viven cotidianamente los propios niños. Va narrando lo que ellos van viviendo, pero al mismo tiempo le van permitiendo ser creadores. Entonces, la escuela, como la conocemos normalmente, es una escuela donde los niños tienen que repetir. Son niños repetidores. Bueno, ya el colmo es que los pongan a copiar planas, a repetir lo que dice el libro acá, sobre pretexto de qué, de que escriban bonito, de la caligrafía, de la ortografía. No, eso es muy pobre. Los niños no deben copiar, deben de crear. Entonces, contra una escuela repetitiva, una escuela eminentemente creadora. Y por supuesto que para poder ser creativo, tienen los niños que abordar todos los temas del conocimiento entre ellos. Hacen investigaciones individuales o por equipo. El trabajo por equipo de los niños es importantísimo. Chela, aprovechando sobre este punto que vas comentando, porque finalmente comentabas que las técnicas, por ejemplo la imprenta, es finalmente un pretexto, es decir, la técnica por sí sola no es suficiente. La imprenta por sí sola no es suficiente. Es un estímulo, es un acicate. Escribo, imprimo y veo mi texto, mi nombre en letras impresas. Pero es un pretexto nada más para propiciar que los niños se expresen, que los niños hablen y que los maestros los puedan conocer mejor. Ahora, evidentemente el maestro tiene que ir con el tiempo desarrollando
una sensibilidad específica, porque a nosotros nos interesa muchísimo no solo llenar el programa, enseñar lo que tenemos que enseñar, no, eso no. Es decir, la parte cognitiva está perfectamente bien resuelta, porque hay muchísimas oportunidades de que los niños todo el tiempo estén investigando, estén creando, estén buscando, dan conferencias. Mi maestra de sexto año, que es formidable, inventó una forma de dar conferencias de los niños que le llama día de gobierno a su clase. Claro. Y es una técnica frené, 100% frené, pero inventada por ella. Yo creo que sería conveniente hablar sobre el día de gobierno, pero también sería interesante que habláramos sobre las conferencias, porque estamos dando por hecho de que tal vez la gente que nos escuche las conocen. ¿Qué son las conferencias? Pues los niños dan conferencias. ¿Sobre qué? Porque sobre lo que quieren, ¿cómo es posible sobre lo que les entusiasma. Ajá. Ejemplos hay miles. A un niño le regalan un libro sobre los esquimales el día de su cumpleaños. Lee el libro sobre los esquimales. Al día siguiente llega. Quiero dar una conferencia sobre los esquimales porque ya se siente especialista. Puede tener 5 o 6 años de edad. Muy bien. Habla sobre los esquimales. El niño da clase. Pero lo importante es que los otros sí lo escuchen. Si le pregunten, él sepa dar explicaciones a sus compañeros y el maestro sea lo suficientemente sensible para dejarlo solo, para darse cuenta cuando necesita una ayudita, para apoyarlo y permitir que los otros niños atiendan. Y por supuesto que va a ser cosa del maestro, que dependiendo del nivel del grado del niño, les va a poner problemitas o les va a plantear cosas. ¿Dónde viven los esquimales? Vámonos hasta Alaska. Medidas, tiempo para llegar, transportes, hasta cuánto cuesta el boleto. Todo es material para hacer problemas aritméticos. Así nada más, como jugando. O sea que a partir de la conferencia podemos extendernos a diferentes temas. Todo lo que quieras. Y disciplinas. A partir de la conferencia de los niños se pueden hacer investigaciones. Recuerdo una conferencia sobre dinosaurios en 5º año. Porque a los niños les encanta lo más antiguo, los dinosaurios, y el espacio. Lo más futuro. Son como dos intereses muy claros en los niños en general. Coméntanos, por ejemplo, de la conferencia sobre dinosaurios. Bueno, a los niños al prepararse eran 2 amiguitos. Al prepararse con ese tema, por supuesto que consultaron enciclopedias, libros, hablaron con los padres. No había todavía computadora, no había. Era ir a la enciclopedia, ir a los libros. Y después de eso, bueno, a una mamá se le ocurre, yo tengo unos moldecitos de dinosaurios. Pues la maestra dice, ven y vamos a hacer un taller de construcción de dinosaurios y hacen sus dinosauritos de yeso. Y de ahí nace que quieren ir al Museo de Geología y ver los huesos reales de los dinosaurios, sentir su tamaño. Entonces, todo esto encadena una serie de actividades. Eso se llama proyecto escolar o trabajar por proyectos. Nada más que el proyecto es de los niños. El tema nace con los niños. Tomo ese punto, porque me parece esencial. En alguna ocasión alguien comentaba cuando se trabajaba un taller y se abordaba el tema de la conferencia, un maestro decía, pues eso yo lo hago, mis niños se exponen.
pero el punto que tú mencionas es primordial. Quien escoge cambia radicalmente el trabajo pedagógico. Un maestro puertorriqueño me llegó de Puerto Rico, que le dijeron que viniera a hablar conmigo. Es algo muy extraordinario que me ha sucedido. Y decía, pues es que nosotros vamos al museo y hacemos lo mismo. Y los niños no están tan encantados como los veo aquí. Le digo, pero porque ustedes los llevaron al museo. Y aquí ellos dicen, ¿y si vamos al museo? Y automáticamente el punto de partida es diferente. Porque los temas, los asuntos en boca de los niños tienen un valor diferente a cuando esos temas están en boca de los adultos. Sí. Las propuestas de los niños te llevan a estudiar el universo, te llevan a todo. Lo único que tienes que tener es la sensibilidad para dejarte guiar por ellos, sin que se pierda el espíritu de trabajo, de colaboración y de estudio. Y fíjate que creo que aquí podemos aprovechar para hacer ese señalamiento que Freire ya en su momento también criticaba sobre los manuales escolares. Es decir, los proyectos ahora, pero anteriormente en los libros de los 70s, los libros de los 80s, se convertían en la guía exclusiva del docente para trabajar en el aula. Y entonces me acuerdo de aquel texto que aparecía hace varios años de Paco el Chato, y empezaban el primer día hablando sobre Paco el Chato, aparentemente más activo la propuesta, pero en realidad finalmente lo que hacían era repetir lo que venía en el libro, cuando en el grupo hay niños que ninguno de ellos tal vez se llamaba Paco y menos le decían el Chato. Pero peor todavía, Marco Antonio, lo que pasa es que voy a mis experiencias y a mis anécdotas y no acabamos nunca. Cuando nos invitaron a hacer, en la época de Echeverría, los nuevos libros de texto, estaba el profesor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, que en paz descanse, director de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, encargado de hacer los libros de ciencias. Y para primer año, lo primero que se le ocurre es una página con unos niños felices mirando por la ventana. Y se trata de decirle al maestro, déjalos observar, ver, oír, comentar. Entonces llega a ver qué están sucediendo con sus libros y los niños están en la escuela haciendo una página en primer año, una plana que dice, mirando por la ventana, mirando por la ventana, mirando por la ventana, mirando por la ventana, una plana. Y esa inquietud de mirar por la ventana y ver la vida, eso no fue comprendido por los maestros. Es interesante ver este punto. Además, quiero decirte que para nuestra mala suerte, una gran cantidad de maestros siguen guiándose por el libro. Abran su libro en la página tal, lee fulano, lee mengano, lee perengano. Y eso es la forma de tener a los niños en la escuela totalmente aburridos. Los niños van a la escuela para aburrirse. Y eso es lo que hay que combatir. Claro, en este caso los niños problemas son los más listos, los que necesitan más. Poder hablar, poder saber, poder decir lo que saben, y los tienen haciendo la copia, escribiendo 20 veces una palabra con una ortografía difícil, por el amor de Dios. Sí, no es posible. Y entonces tenemos todas estas alternativas, el método natural, la conferencia, el texto libre, la impresión de los textos. Me llama la atención que todavía tienes en tu escuela el primer libro de vida que editaron en 1964 y así ordenados 64. En la biblioteca y así ordenados en cada uno de los años. Con todo lo que los niños han escrito a lo largo de 50 años. De 50 años. Ahí están, llenando todo un estante. Pero claro, entonces, cuando los niños están aprendiendo, porque a los niños les gusta y les emociona saber cosas, y a los adultos también. Yo cuando puedo confrontar cosas que sé en otro sitio, también me encanta, me emociona, pero en los niños es notable.
notable. Cómo se emocionan de dar una conferencia, de saber cosas, de poder contestar preguntas. Y tenerlos aburridos leyendo un libro que no tiene nada que ver con ellos. O cuando escribimos, me llamo Juan, me llamo Lupita. Los primeros libros, estos ya fueron posteriores. Para que los niños empezaran a decir su nombre. Y otra vez la plana. Un niño, Fernando, escribiendo, me llamo Lupita, me llamo Lupita, me llamo Lupita. Una página de escribir me llamo Lupita. Sigue sucediendo, Marco Antonio. Marco Esteban, perdóname. Sigue sucediendo. Es terrible. Y yo creo que por eso el trabajar con las técnicas nos da la pauta para encontrar otras formas de abordar el conocimiento, de abordar el aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, la correspondencia escolar. La correspondencia escolar, como todo lo que hizo Freinet, es hija de la casualidad. Tal vez si Freinet no hubiera tenido a su amigo que vivía en Bretaña, no habría inventado la correspondencia escolar, pero como se relacionaba muy bien con él, pues pácatelas, de sus primeros impresos, ahí va un paquete de impresos de los niños a su amigo de Bretaña. Y los amigos de Bretaña le contestan con cartas, con productos de la región, y se establece la correspondencia interescolar. Es nacida de la casualidad. Si Freinet no hubiera tenido a su amigo de Bretaña, tal vez no habría pensado nunca en la correspondencia escolar como técnica. Por eso la técnica Freinet es una técnica que ustedes le llaman elegantemente de tanteo experimental. Pero como Freinet lo decía, pédagogie tâtonnée, es una pedagogía de tantear posibilidades. Claro, en México no puedes decir pedagogía del tanteo, porque aquí tantearse a alguien quiere decir otra cosa, ¿no? Pero la pedagogía de tanteo ustedes la traducen perfectamente bien como tanteo experimental, ¿no? Que es otro de los principios de la pedagogía Freinet, que es lo que venimos comentando, que el maestro tenga la posibilidad de ir acercándose, de ir buscando con los niños, igual que los niños, este principio de la búsqueda permanente. Claro. Por eso cuando Fernando Jiménez, que hizo otra de estas antologías, dijo, recomiéndame un libro de Freinet que creas que sea útil, le dije Los dichos de Mateo, porque ese es maravilloso cómo a través de la plática con un campesino, Freinet va descubriendo su pensamiento y sus técnicas de trabajo. Nada más que para la antología no le pusimos el título de Freinet, le pusimos una pedagogía de sentido común. Y eso es lo que es la técnica Freinet. Una pedagogía de sentido común. Pero es un sentido común que nace del cariño de convivir con los niños, del deseo de educarlos a satisfacción de ellos, no de nosotros. Y de que la escuela verdaderamente sea como un enjambre donde todos son abejitas laboriosas. Porque cada quien está haciendo su trabajito, a su ritmo, en sus posibilidades, con absoluta libertad. Y mientras el maestro no entienda que son los niños los que deben dar el programa escolar, seguiremos enseñando día a día, leyendo el libro de texto y aburriéndonos soberanamente. Pero es un reto el poder llevar a cabo esta propuesta en las aulas. Yo creo que precisamente las técnicas apoyan mucho como un primer momento. Platicábamos precisamente de la correspondencia y viene a colación porque tu escuela, la Manuel Bartolomé, sigue estableciendo correspondencia con la escuela de San Andrés Tuxtla, Veracruz, la experimental Freinet. Sí. Creo que tienen más de 40 años en esta. Es decir, la escuela tiene 49 años. Y el intercambio escolar
tiene 46 años. Prácticamente ha podido acompañar a la escuela toda la vida. El intercambio consiste en ese trabajo de tener sus corresponsales, Los un niño niños con otro se niño. escriben con los niños de San Andrés desde que están en preescolar. Pero bueno, hay que comentar que se organiza un paquete del grupo con todas las cartas de los niños que le llegan a los niños de la Escuela Experimental Fray Inés San Andrés Tuxtla Veracruz. Ellos abren su paquete, cada niño tiene su carta, su corresponsal, y le contesta a los niños de la Manuel Bartolomé, y así durante un ciclo escolar. Así durante 6 años de primaria. 6 años, los 6 años Durante de primaria. 6 años de primaria. Claro, de repente hay bajas y altas, y se mueven los corresponsales, pero sí una buena parte de los 30 años, de los 30 niños que llegan a sexto año, tienen su corresponsal desde primero o desde preescolar. Y es una emoción porque a los 6 años en sexto organizamos el intercambio. Nosotros vamos una semana a trabajar a la escuela Freinet y tenemos clase todos los días en compañía de los corresponsales. Y ellos vienen una semana a nuestra escuela a trabajar los dos grupos fundidos todos los días. Y claro, por la tarde tenemos actividades de ir a museos, de ir a la ciudad, de reconocer allá también pues las zonas tabacaleras y las actividades propias de Catemaco, la región, vemos la selva, recorremos el parque de Nancillaga, por ejemplo, que es un ejemplo de selva. A veces hemos ido a Balsapote, en donde está la UNAM, con sus trabajos de ecología. Pero fíjate que este detalle es sumamente significativo, porque cuando hablas que tienen 6 años estableciendo correspondencia, entonces estamos pensando en un trabajo pedagógico que no se resuelve en una sesión o en una clase, sino que es un trabajo que prácticamente se mantiene durante un ciclo completo, e incluso en este caso durante 6 años. O sea, son trabajos permanentes. Y son trabajos permanentes, aprender a escribir una carta, saberla hacer correctamente, cómo inicias la carta con el saludo, lo que cuentas y luego la despedida, y se revisa, por supuesto, la redacción, la puntuación, la ortografía, y los niños están aprendiendo. Son unos lectores y unos redactores formidables, porque todo el tiempo están leyendo, escribiendo, discutiendo, comentando, escuchándose entre ellos mismos. Y esa es la verdadera formación de un niño. Esa debe ser. Y tenemos una cantidad de criaturas que han hecho cosas muy importantes con su vida. Podríamos agregar. Porque va agregado al desarrollo de su inteligencia y al enriquecimiento de su cultura personal, una gran responsabilidad de trabajo y mucho respeto. Agregando el asunto de la responsabilidad, tienen también asambleas escolares, se reúnen todos los viernes. Todos los viernes nos reunimos. Con todos los niños de todos los grupos. Nos reunimos en una asamblea escolar. Primero leemos el acta y es fantástico ver a un niño presidente que da la palabra a un secretario que lee el acta de la semana anterior. El niño secretario redacta su acta, nadie le dice cómo. Normalmente es un muchachito de quinto, de sexto año. Ha redactado mucho. Su diario escolar, por ejemplo, que es otro de los enlaces preciosos que tenemos que propician la redacción de los niños. Y la imaginación, porque también hacen muchos cuentos al mismo tiempo que redactan su diario escolar, pero redactan con una gran facilidad, hablan con una gran facilidad, discuten con una gran facilidad, son capaces de tomar el micrófono en la asamblea y hablar a todos como estamos hablando tú y yo. Digo, cuando yo los veo cómo pescan el micrófono y dan un informe
de la visita que hicieron al museo de tal o cual, porque las salidas de la escuela son múltiples. Ese es otro aspecto que trató Freinet. Le llamaba esa actividad la clase paseo. Sí, clase paseo. Pero ¿para qué estudian las vacas encerrados en el salón si están a 10 metros, a 15 metros de distancia? Vámonos al corral a estudiar las vacas. A eso llamaba Freinet la clase paseo. Bueno, la clase paseo también es un nombre un poco difícil. Nosotros le llamamos conocimiento del medio. Vámonos a la fábrica tal, vámonos al museo tal, vámonos al parque tal, vámonos a los árboles de Navidad, vámonos a la granja del tío Pepe, a donde sea. Los niños están en continuo movimiento, observando, preguntando. Luego vienen las personas a vernos. Hemos tenido alumnos así. Viene la señorita tal y que cual de la exposición de la universidad sobre la ciudad. Y luego viene a verme, maestra, sus niños. Nunca había yo recibido niños como ellos. Qué forma de preguntar, qué forma de interesarse. Estoy maravillada. Ay, maestra, por favor, quiero que mi hijo venga aquí. Son los resultados. Pero 1000 veces ha sucedido esto. 1000 veces, ¿no? Porque los niños verdaderamente encantan a sus guías. Y cuando los guías son esos guías que empiezan y no dejan intervenir a los niños se fastidian y tienen sus manos así altas, esperando que les den una oportunidad para preguntar cosas. Y son muy ordenados y no interrumpen. Levantan su manita y esperan. Entonces, pues estos niños a quien tienen un poquito así de sensibilidad, de sentido común decías también. Los encantan y vienen a buscarlos para lo mismo. Vienen a buscarnos para lo mismo, ¿no? Sí. Quieren que los niños estén con nosotros. Chela, en el libro Un grito de alegría hay un relato muy interesante. Lo retomo porque son 2 maestras investigadoras de la Universidad Pedagógica que comentan tu clase de matemáticas. Y entonces viene a colación el planeta de la base 6. Sí, y porque en este relato de Un grito de alegría tienes precisamente este relato que hablan las maestras de UPN. No me acuerdo si Silvia Latorre, entre otras. Silvia Latorre y Huicochea, ¿cómo se llama? Natalia Huicochea. Natalia. Ajá. Y entonces estas maestras empiezan comentando que están muy escépticas de lo que han escuchado sobre la ciencia de las matemáticas y llegan y se quedan totalmente sorprendidas. Comento esto porque Chela sigue, a pesar de que es la directora de la Manuel Bartolomé, sigue entrando a grupo a dar clases y da clases de matemáticas y de cálculo vivo. ¿Puedes comentar cómo son estas clases que sorprende a las compañeras en este relato? Pues así como eso, estábamos viendo numeración en diferentes bases. Y aquí tenemos lo que a ella, lo escribió Silvia Latorre, que por cierto sus hijos estudiaron en la escuela, y por cierto el mayorcito acaba de obtener un primer lugar estudiando no sé qué, en qué universidad de Inglaterra. Pero tiene el primer lugar ese chamaco en algo de matemáticas, ya cuando estaba en 4º año, el hijo de Silvia Latorre. Fue a Hong Kong a representar a México porque había ganado el concurso matemático aquello que ponían del concurso Cotorra o Cotorro o algo así. Desde 4º año le ganó a los chiquitos de 6º para irse a Hong Kong. Entonces, bueno, pues si hay ese interés, y cuando decimos que 2 más 2 son 4, y qué tal que decimos, ¿y si 2 más 2 son 10? ¿Cómo que 2 más 2 son 10? Pues sí, porque son 2 más 2, 4, en sistema de base 10, nuestro sistema decimal. Pero ¿y qué tal si el sistema es de base 4?
Entonces, los famosos 4 hacen la primera decena y a partir de eso ya estamos viendo todas las bases posibles y sumando y restando, pero con alegría, con gusto, como tratando de investigar. Entonces, ¿cuáles serían los números diferentes? Y es una implicación matemática. En ese momento estábamos dividiendo cuando llegaron a la torre y Natalia. Y entonces nos imaginamos un planeta donde el sistema, en vez de ser decimal, tiene como base no el 10 sino el 6. Y estamos haciendo una división y nos estamos dando cuenta que no solamente podemos bajar el número, porque ya el 2 con un número a la derecha no va a dar 20. Porque ya la decena no es de 10, es de 6. Y entonces tiene otro valor. Le digo, a menos que construyamos la tabla de multiplicar y entonces con esa tabla. Y estábamos dividiendo entre 5. Y se dan cuenta que 5 por 1 es 5. Pero 5 por 2, que serían 10, ya hacen una decena de 6 y sobran 4. Entonces 5 por 2 es 14. O un número que se parece al 14. Y 5 por 3, pues ya esos 15 tendrían 2 veces 6 y sobrarían 3. Y entonces 5 por 3 sería 23. Y una niña dice, ya me di cuenta, Chela, es como la tabla del 9. Fíjate, la tabla del 9 es por 1, 9, por 2, 18, por 3, 27, por 4, 36. Este sube y este baja. Y con la tabla del 5 en base 6 es lo mismo. Y empiezan a cantar 5 por 1, 5, 5 por 2, 14. 5 por 3, 23, 5 por 4, 32, 5 por 5, 41. ¿Qué tal? Y eso lo vio Silvia y dijo, no puedo creer, no lo puedo creer. Silvia Latorre, la catedrática de matemáticas de la UPN. Pero la niña se dio cuenta que era la misma forma de estar construida. Esta clase que hace referencia fue una clase que surgió en cierta manera de forma espontánea, el tema con los niños. ¿Sigues trabajando así, Chela? Sí, sigo trabajando así lo más que puedo. Y si no, les invento algo parecido, porque si es, por ejemplo, Navidad y estoy trabajando con tercero, digo, hoy vamos a poner un negocio de esferas de Navidad, ¿no? Y si les traigo una cajota de esferas, que no la tengo, pero se la imaginan, y la quiero poner en cajitas de 6 esferitas, ¿qué era lo que tenemos que hacer? Estar contando todo este costalón de 6 en 6. Entonces un niño me dice, pues tenemos que repartirla en cajas de 6. Ah, ¿y eso qué es? Pues es una división. Y empezamos a razonar cómo se hace una división entre 6, a partir de algo muy cercano a ellos, que es la caja de esferitas de Navidad, y estamos en la época. Entonces, o existe el problema, o lo invento lo más cercano a lo que está sucediendo en ese momento. Y por supuesto que los chiquillos se encienden y quieren saber, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaban haciendo la tesis ustedes, que les pusieron, no sé si fuiste tú o alguno de tus compañeros, que les hizo una encuesta, ¿cuál es su clase preferida? Pensando que le iban a poner en primer lugar educación física. Sí, sí. Y que le van poniendo en primer lugar matemáticas, casi se desmaya, ¿no? Porque eso era una realidad. Sí. No quisiera dejar de mencionar, porque finalmente la propuesta va abarcando muchas disciplinas, o sea, están interconectadas, pero también hay un modo peculiar de trabajar las ciencias. ¿Cómo es este modo de trabajar las ciencias en la escuela? Pues también lo que sale, yo quisiera que leyeras la ponencia de una mamá que se ha convertido en nuestra clase de ciencias, ahora en el último encuentro que tuvimos de educación alternativa,
También tomando recursos del ambiente, las posibilidades. A veces nos los da la inquietud de los niños, otras veces las maestras lo propician. Pero el chiste es que al final son los niños los que están midiendo, los que están pesando, los que están elaborando la balancita o el termómetro o lo que sea, pero son ellos los que están creando. Entonces la motivación también puede venir de parte de la maestra, pero en cuanto se enciende la mecha, dejar que el consumo de la hoguerita sea absolutamente infantil. Recuerdo mucho un relato de Elisa, por cierto, Elisa González, en la revista Escuela Activa. Y entonces ahí va platicando una experiencia de enseñanza de las ciencias muy interesante que va relatando. Me llamó mucho la atención porque ella empieza a comentar que un niño lleva su caja de experimentos y los niños decían que pues que no entendían esas experiencias. Esta maestra que trabajó esa clase con los niños era estudiante destripada del Politécnico. Ajá. Y sabía de física. Y entonces, con el jueguito para hacer química que llevó un niño, porque se lo habían llevado los reyes, lo lleva a la escuela, pues ella les pone a determinar si son bases o ácidos. Sabe a limón, porque estaba acidito. Entonces, está jugando con ellos, está haciendo ciencias, está utilizando el juguete que le llevaron, pero fundamentalmente está permitiendo que los niños se expresen y que los niños vayan y toquen y prueben y decidan. Sí, es una experiencia muy rica y bueno, claro, uno es leer todavía esta experiencia que tenemos a partir del relato de Elisa, pero ¿sabes qué, Chela? Nos queda ya muy poco tiempo y me gustaría que también hiciéramos mención de tres técnicas, tres propuestas. Una es el diario escolar. El diario escolar es, digamos, como un trabajo emblemático de las técnicas y que vamos... No de las técnicas. Ese trabajo es exclusivamente y nació en la Manuel Bartolomé Cosío. Eso no es Frené. Bien, okay. El diario de Frené era previsor de temas. Y el diario nuestro es una bitácora de lo que sucede en cada salón de clase. Es la experiencia vivida por los niños. Los niños lo leen, los niños lo escriben, uno cada día. Los niños lo escriben, el que se lo quiere llevar se lo lleva, los mayores se hace más bien organizadamente por orden de lista, que les toca llevarse el diario. Entre los chiquitos se lo lleva el niño que lo quiere hacer. Pero tienen que redactar en este libro, que es como una bitácora, ¿no?, lo que sucedió durante el día. Y es un eslabón fantástico para darle continuidad a la clase. Te digo... Es que hay muchas experiencias. Se nos ve el tiempo, se nos acaba. Pero podríamos hablar hasta las 5 de la tarde. De la última técnica que hicimos referencia aquí, que es el día Día Internacional, ¿cómo le llaman? Sí, ese es un invento de la maestra de sexto año. No solamente el niño prepara su conferencia, sino que tiene que ligar su conferencia a clases que él da de otras materias ligadas a su conferencia. Y uno de los ejercicios que aplique ha de ser de matemáticas. Y el niño, y claro, muy ayudado seguramente por sus padres, elabora un material de matemáticas acorde al tema de la conferencia y trabaja 2 horas seguidas en el salón de clase. Él es el maestro. Y la maestra se sienta a oír como cualquier otro niño. Pero además, si es un niño de esos muy inquietos, que se pasan el día con papelitos, o platicando con otro, ella se sienta y empieza a platicar con otro, para que su maestro chiquito la regañe. Elisa, cállate. Y ella empieza a escribir un papelito y se los empieza a pasar. Elisa, está haciendo papelitos.
exactamente haciendo lo que hacen los niños para boicotear la clase. Claro que los niños lo hacen porque así son, no pueden ser de otro modo, ¿no? Pero les deja sentir cuando les toque el día de gobierno, ¿qué siente el maestro cuando sus alumnos están haciéndose papelitos mientras ella trata de organizar la clase, ¿no? Sí. Y es muy divertido, es muy divertido. Pero además los niños han escrito en algún texto, pero ese día nos vengamos porque regañamos a Elisa a toda la clase. Claro, Elisa está propiciando que la regañen. Es una experiencia muy rica. Es una experiencia deliciosa. Y yo creo que el hecho de tener una escuela viva da pauta para ir creando más técnicas y más técnicas. Claro, siempre puedes descubrir algo nuevo, siempre. Ahora te voy a decir una cosa. Evidentemente que los niños participan mucho con sus hijos, pero la escuela en principio no deja tareas. Esa típica tarea burocrática de hagan 5 divisiones para mañana está absolutamente expulsada de la escuela. Sí. En mi escuela no se dejan tareas. Ay, pero los niños se dan una cantidad de trabajo ellos mismos, pero no lo llaman tareas. Voy a hacer una conferencia, vamos a hacer una investigación. Nos toca dar la delegación de Coyoacán, dicen los chiquitos de tercero. Mamá, vamos a Coyoacán porque vamos a entrevistar a las personas de Coyoacán. Oye, eso es una delicia. Y cómo están aprendiendo y cómo se involucran los padres. No es el famoso, a ver, hacer la tarea, ahorita, la tarea, ahorita. No. Llegan los niños. Me tocó la delegación de Coyoacán. Tengo que presentar la delegación de Coyoacán, ya di fecha. Vamos. Es otra vida, es otra forma de vivir la escuela. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, Graciela, hemos terminado. Y bueno, queremos agradecer a quienes nos están viendo por televisión UPN, la asistencia a este programa de la maestra Graciela González de Tapia, la maestra Chela, y esperemos pronto volvernos a ver. Muchas gracias. Pom, pom, piri, pom, pom, pim, piri, pom, pom,